Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola Marce, otro miércoles en Ahora quién nos calla. Hola a todos, Juliana Cárdenas, Marcela Durán, en nuestro podcast de todos los miércoles para acompañarlos y contarles historias, vivencias, reflexiones y cosas que creemos que pueden ser de valor para ustedes. Hoy con una invitada que trae Marce y me encanta porque buscó una historia increíblemente maravillosa sacada parece de un cuento de hadas, lo que esta mujer ha vivido, así que Marce, cuéntanos quién es nuestra invitada, cuéntanos por qué la tenemos en el podcast y vamos a comenzar. Juli, qué rico estar de nuevo por aquí contigo. Bueno, hoy tenemos una invitada súper especial, se llama Neida Peña. Tuve la oportunidad de conocerla en Panamá en un evento de emprendedoras, un grupo muy chévere que hay en Panamá, que espero que cuando tú vayas a Panamá puedas conocerlas porque todas son maravillosas. Seguro que Neida es sí. una mujer que tiene una historia muy bonita, que es sinónimo de fuerza, transformación y propósito. Ella fue madre muy joven, pasó por muchas condiciones de escasez, migró a otro país buscando mejor futuro y construyó de cero su propio camino en el mundo de la belleza. Hoy en día es una emprendedora con varios negocios que ha tenido trayectoria. Tiene un podcast también que se llama Mujer Imparable. Ha capacitado a muchas mujeres en el arte del trenzado y convierte su historia en un mensaje de empoderamiento. En este episodio vamos a hablar de maternidad, de liderazgo, de fe, de reinventarse y de mujeres valientes como ellas que hoy vienen a dejarnos un mensaje muy bonito. Bienvenida, Neida, y gracias por estar aquí con nosotras. No, muchísimas gracias a ti, Marcela y Juliana, por esta invitación. La verdad fue una súper sorpresa, pero yo encantada de estar aquí compartiendo un poquito de lo que ha sido mi vida y mi historia, pues para poder inspirar a otras personas, en este caso a otras mujeres. Buenísimo. Bueno, Neida, cuéntanos un poquito qué recuerdas de tu infancia y de tus primeros años en Venezuela. Bueno, que yo recuerde así como mucho, no, la verdad no, porque pienso que en la medida que crecemos y vamos obteniendo como ese tipo de tropiezos en la vida, nosotros decidimos qué recuerdos bloqueamos y qué recuerdos no. Entonces, de mi infancia, pues recuerdo muy poquito, quizás momentos especiales con mi padrino, que fue la persona que me crió. Siempre me hacía los rulitos, yo era de cabello rubio, yo era pelo amarillo, así como el champú camomila y era ondulado. Ok. No sé qué pasó con mi cabello, que hoy en día es completamente diferente, pero yo era con muchos rulos y cabello amarillo. Son las cositas así que recuerdo realmente de mi infancia. No, no tengo muchos recuerdos. Y en el colegio, que mis compañeras pues hoy en día me hacen recordar que desde que estaba como en primer grado, tercer grado, yo ya hacía trenzas. Ah, eso te iba a decir, o sea, que eso es un talento que viene contigo de toda la vida. Sí, o sea, yo soy muy partidaria de que Dios nos da a nosotros los dones y talentos desde antes de nacer. Y los vamos explorando, los vamos sacando cuando estamos así súper pequeñitos y lo que pasa es que algunos niños tienen como esa ventaja o esa virtud de que sus padres están allí atentos para ayudárselos a explorar y otros no. Entonces, en la medida que van creciendo, pues esos talentos quedan allí tapaditos hasta que ya uno crece y como que uno dice, oye, pero realmente soy bueno para esto. Bueno, pero ya nos contarás con tiempo porque es que de verdad yo quiero saber cómo convertiste la idea de las trenzas en un negocio, porque es que es algo ultra específico, pero bueno, ya vamos a llegar allá. Yo primero quiero que me cuentes un poco cómo fue ese proceso de madurar tan pronto, porque al ser madre tan joven, fuiste madre a los 16 años, eso es como un bebé con otro bebé. ¿Cómo fue esa etapa de la vida? Nos estás contando que tus padres no estaban presentes. ¿Cómo te enfrentaste a ese reto de estar a cargo de una personita cuando tú todavía eras una niña? ¿Cómo fue eso? Fue muy duro, o sea, realmente hoy en día lo recuerdo y me admiro de mí misma, porque cuando yo quedé embarazada era como tan inocente que yo misma decía, hasta que yo no sienta que algo se mueve dentro de mí, eso son puras mentiras que yo estoy embarazada. De verdad era tan ingenua y como a los cinco meses y medio se movió por primera vez
mi bebé en mi vientre y yo decía, wow, o sea, sí, es verdad, es verdad que sí estoy embarazada. Bueno, tenía 16, me gradué con mi hija en brazos a los 17 y fue una etapa fuerte, digo fuerte porque yo tengo hoy en día pues a mis hijas de esa edad y yo las veo a ellas como tan inocentes de muchas cosas y yo digo, wow, o sea, ellas son un reflejo de quién era yo, porque sí era una niña cuidando a otra niña, pero aún así yo de mi parte siempre la vi como una hija, pero en el entorno que fui creciendo, que en este caso fue mamá, papá, el abuelo de la niña, fuimos creciendo como si fuésemos hermanas. Entonces allí también hubo una brecha que tuvimos que tumbar porque cuando nace mi segunda hija a los 20 años, Elaine siempre me había visto como su hermana mayor. Entonces íbamos a cualquier lado y ella es mi hermana mayor, ella es mi hermanita, o yo decía ella es mi hija, ella es mi hermana mayor. Entonces, hacer que tu hija te reconozca como tu madre, yo diría que esa fue una de las etapas más difíciles, porque para ella su mamá era mi mamá. Tú no eres mi mamá, tú eres mi hermanita mayor. Entonces, son cositas que inconscientemente pues uno falla, porque yo pues también me presté para eso, porque lo veía normal, o sea, no lo veía como la madre y la hija porque era tan joven, era como más chévere ser la hermana mayor que ser su mamá. Entonces ya cuando tengo a mi segunda hija, sí me di cuenta de el problema tan grande en el que estaba metida, porque no era fácil explicarle o decirle o imponerle, mira, es que tu verdadera mamá soy yo, cuando ella creció viendo a mi mamá como si fuese su mamá. Entonces fue un proceso que yo diría muy duro, porque fue aprendizaje tras aprendizaje tras aprendizaje, y en todo ese aprendizaje sí estuvo siempre mi mamá y mi papá. Ok, Pero, ejemplo, y yo siempre le doy gracias a mi madre por eso. Si no tenía pañales y leche, porque yo siempre digo que los pañales y la leche son el problema más grande al momento de tener hijos siendo tan joven, porque es una responsabilidad. Hay muchas personas que no piensan en eso, pero al menos yo sufrí mucho por el tema de los pañales y la leche. Mi mamá siempre me decía, yo te puedo prestar, no tengo ningún problema, pero en 15 días me pagas. Muchas personas eso lo verían mal. Yo hoy en día le agradezco eternamente a mi madre por haber sido así, porque eso me enseñó a ser responsable. Entonces, esa dureza de mi mamá también hace parte de la mujer que soy hoy en día. claro, Claro. claro. Pero Tú entonces sí tuviste a tus papás presentes y tu Sí. mamá te ayudó. Presentes en físico, Ok, porque yo hablo de presencia en tiempo de calidad, Ujú. porque o calidad de vida, son dos cosas muy distintas. Los padres se enfocan normalmente en dar calidad de vida y no calidad de tiempo. Porque si hubiese calidad de tiempo, entonces yo no hubiese quedado embarazada tan joven. claro, te entiendo. Y entonces, Neida, digamos que tú te gradúas y obviamente ya estás con la responsabilidad de mamá y de ahí es que empiezas con el tema de trenzar o cuáles fueron esos primeros trabajos que tú Yo siempre, tuviste como profesora. siempre estuve en el mundo de la belleza, pero desde afuera, o sea, como que no había descubierto que eso realmente me gustaba, lo hacía empíricamente. Entonces, al tener a Angelina, mi segunda hija, que fue a los 20 años, yo tuve que salir a buscar trabajo a los 25 días de dieta. A los 25 días de dieta dejé a Angelina con la señora que me cuidaba a las niñas y empecé a trabajar en el Castillo de las Telas. Y en el Castillo de las Telas la presión psicológica me afectó mucho, pero no era conmigo, era con mis compañeras. Como ese maltrato psicológico de que no sirves para esto, no sabes cortar las telas, qué lenta eres. Entonces, todas las tardes yo salía como con esa cabeza grande de escuchar cómo maltrataban a las demás personas psicológicamente. Y eso me agotaba a mí. Entonces siempre lo hablaba con mi hermana. Mi hermana siempre iba a mediodía a llevarme almuerzo o a hablar conmigo para saber cómo estaba. Y mi hermana me dice como que, Neida, ¿por qué no te retiras de acá? ¿Por qué no empiezas en el mundo de la belleza? ¿A ti te gusta? Y como vivía tan frustrada por el tema de los pañales y la leche, yo siempre le decía a ella, o sea, ¿usted cree realmente que siendo ayudante en una peluquería yo voy a comprar pañales y leche? Por favor, hermana. Entonces, ella me dice, bueno, vamos a hacer algo, retírate y en los primeros 15 días, si no lo logras, yo te ayudo con los pañales y la leche. Por eso yo hoy en día me admiro tanto de ver que
la juventud no piensa y no ven la responsabilidad que hay detrás de tener un bebé. Hoy en día yo veo a mis hijas como la mayor fortaleza porque ya están grandes, pero realmente fue una etapa súper fuerte. Ya después de retirarme del Castillo de las Telas, empecé a trabajar como ayudante de peluquería y me di cuenta que eso me encantaba. Yo era feliz lavando cabezas, yo era feliz dando cafecitos, diciendo buenos días. En ese mundo yo era Neida, o sea, empezó a florecer una Neida que yo misma desconocía. Y siempre me coloqué como un tiempo, 2 meses en un lugar, yo decía, aquí ya aprendí lo que tenía que aprender, 2 meses en otro lugar y así sucesivamente. Hasta que un día, como cualquiera, conseguí un letrerito que decía, se solicita chica para hacer trenzas, peinados de niña. Y yo decía, pero yo jamás he hecho trenzas ni peinados de niña. ¿Qué será lo que necesitan realmente? Y bueno, la señora me explicó más o menos de qué se trataba, era un público completamente distinto, era realmente trabajar con niños y en los salones de los que yo venía no trabajaba con niños, trabajaba era con adultos. De hecho, yo aprendí a secar a punta de cepillazos, porque trabajé con gente de las grandes escuelas, digo yo, la gente mayor, esa que viene de aprender de la manera más tosca pero de la manera más profesional. Entonces yo aprendí a cepillar cabello a punta de cepillazos porque las señoras siempre me daban como la oportunidad de aprender con sus propios clientes, pero en tiempo real. No como ahora que hay cabezotes y practica aquí y sécalo así, no, eso era en tiempo real y si lo hacía mal, tácata, el cepillazo en la mano. Y son cosas que en su momento uno no lo entendía y le daba a uno molestia. Pero hoy en día le doy muchas gracias a Dios por todo eso. Entonces, empecé en ese trabajo, la señora me dio prácticamente como una guía y en 8 días yo superé a la dueña del salón porque conecté con mi don creativo. Al conectar con mi don creativo empiezo a sacar esa parte interna que está oculta, que ni yo ni nadie sabía que existía. Y empiezo a peinar, empiezo a crear, me empiezo a dar a conocer en la ciudad de San Cristóbal, hasta que llega el dueño de la peluquería del Sambil a hacerme una propuesta de trabajo. Y en esa propuesta de trabajo, pues él prácticamente como que me dice, ¿cuánto ganas acá? Y yo recuerdo como que ganaba 200 bolívares, algo así. Y él me dice, puedes triplicar o cuadruplicar la cifra. Y en mi mundo de frustración y de enojo con la vida, pues yo decía, por favor, o sea, ¿cómo me va a venir usted a decir a mí que voy a sacar 3 veces lo que gano acá? Y recuerdo que él me dijo como que no te retires de acá, quédate aquí, ve y pruebas en mi negocio y si te gusta, pues te quedas y si no, pues te devuelves acá y no pasa nada. Pruébalo. Y me acuerdo tanto que en una semana, nada más en una semana, yo saqué 1.500 o 1,5 millones, no sé realmente cómo se decía en aquel entonces, pero como yo me di cuenta que ahí se movía mucho el volumen, yo dije, aquí fue, aquí me planto y aquí me quedo, porque como hay volumen y los centros comerciales no son de clientes fijos, sino de clientes de paso, porque hay mucho turista, yo dije, esta es mi oportunidad para que la gente me conozca y como quien dice, pues para hacer una plataforma financiera. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía, bueno, yo tuve a Angelina a los 20, como a los 21, como a los 21, 22 añitos. Te lo pregunto porque, claro, tú estabas con una necesidad muy grande que era tu hija, pero o sea, nos contaste que estabas en un trabajo, aprendías y te ibas para otro, aprendías y te ibas para otro, o sea, estabas como corriendo una carrera que tú te habías puesto, porque tal vez habría sido muy fácil quedarte en el primero con lo que dominabas, pero tenías como esa inquietud. Yo quiero que nos hables un poquito de qué pensabas en ese momento, o sea, cuál era tu urgencia, cómo te atrevías a soltar un trabajo que ya tenías para irte a buscar otro, que es algo que hoy le cuesta mucho a la gente. Hay personas que de pronto sí tienen claro que les gustaría. Aquí hemos entrevistado a muchas personas que nos han sorprendido con su emprendimiento y siempre recalcamos que vale la pena lanzarse, pero es que tú eras una niña y tenías otra niña a cargo. Entonces, ¿cómo fue en tu cabeza esa capacidad de suelto para seguir, suelto para aprender y no me agarro de esto que me asegura aunque sea una lata de leche? O sea, ¿cómo fue? Cuéntame qué pasaba en tu cabeza. Es que yo siento que en mí siempre estaba encendida el hambre de aprender. O sea, yo nunca he podido con el tema de la monotonía. O sea, las cosas iguales para mí se convierten en una locura. Entonces, yo trabajé en un salón donde la señora no me dejaba ni siquiera sentar. Ella tenía 4 cámaras que apuntaban al centro de la peluquería
Y yo llegaba, limpiaba, todo estaba en orden. Yo vengo de un papá que es guardia, una mamá que trabajó toda la vida limpiando casas, o sea, vengo del extremismo de la limpieza. Entonces, en cualquier salón que yo tuve la oportunidad de trabajar, se notaba mi relevancia en el tema del orden, la limpieza y todo lo demás, pero es que eso es algo que ya viene innato en mí. Y mi mamá pues también siempre nos decía que cada vez que nosotros estuviésemos en un lugar que no fuera nuestro, había que cuidarlo como si fuera de nosotros, el sentido de pertenencia. Entonces, yo siempre tuve sentido de pertenencia sin entenderlo. O sea, yo cuidaba lo ajeno como si fuese mío. Entonces, en cada salón, por lo menos ese de la señora, que yo sentía que estaba desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y si quería sentarme, ella no me dejaba porque me estaba viendo por las cámaras y de una vez llamaba, Neida, haz tal cosa, me ponía a hacer tal cosa, a limpiar la repisa que yo ya había limpiado 200.000 veces, a coletear, a hacer café, cualquier cosa con tal de que yo no me sentara. Entonces todas esas cosas me atormentaban en mi mente porque yo decía, oye, ¿cómo no me voy a poder sentar en todo el día si ya no tengo nada que hacer, excepto cuando habían clientes y todas esas cosas que son temas completamente distintos? Entonces, en mi caso, ¿qué pasa? Yo vengo de una estructura donde soy la menor, hay 14 años de diferencia entre mis hermanos y mi persona. Entonces siento que esos 14 años pesan y pesan muchísimo. Ninguno de ellos estudió en la universidad, entonces yo me enfoqué en que yo quería ser como esa persona completamente distinta, esa persona que rompiera el patrón. Y de hecho sí lo rompí, porque siempre mi hermano se metía conmigo y decía, o sea, usted metió las patas cuando no las tenía que meter, pero ese fue mi impulso realmente pues para yo salir adelante. Entonces esa hambre de querer siempre aprender, de tener nuevos conocimientos o de aprender de personas que ya tenían experiencia, porque antes el tema del conocimiento era muy distinto. Antes nadie daba cursos de trenzas ni cursos de peinados. De hecho, yo fui pionera en Venezuela. Yo fui la primera persona que empezó a impartir este tipo de cursos hace muchos años. Eso fue como en el año 2015 más o menos. Entonces esas ganas de querer siempre aprender, digo yo que fue lo que me impulsó a mí siempre a no quedarme quieta. Y que en mi parte, o sea, en mi familia, yo no traigo la estructura del empleado que cumple un horario. Entonces, como yo nunca vi un empleado que cumplía un horario, no tuve quien adaptarlo. Yo más bien tuve ejemplos de independencia, que fue mi mamá en este caso. Y las poquitas personas que estaban en el entorno, pues también eran independientes. Entonces, yo diría que fue por eso. Yo no tuve personas que se arraigaran a tener el empleo fijo, para tener el sueldo fijo, no, nada, nada de eso, ni el estatique, ni nada de esas cosas. Entonces, como nosotros pues emulamos a través del ejemplo, yo diría que sería por eso. Claro, o sea, aunque estaba el factor del miedo, aún así El me factor del encanta. miedo, yo digo que el miedo siempre ha existido, pero yo me lo disfruto aún más conmigo porque yo digo, ajá, no me puedo quedar con las ganas de, y si lo hubiese hecho, y qué pasaría, y si no lo hago, mientras que si lo hago, pues igual no pierdo, sigo aprendiendo, porque lo que yo haga allí me va a dejar un aprendizaje, sea para crecer o si no, para aprender, pero algo sí o sí me va a enseñar. Claro. Bueno, Neida, entonces tú te vas a trabajar con este señor, te va súper bien, empiezas a mejorar los ingresos y todo eso, y de ahí, ¿qué más pasa y por qué te vas para otro país? No, lo del otro país es mucho más adelante. O sea, yo primero trabajé 3 años en esa empresa y le doy muchísimas gracias a Dios porque esa empresa me abrió muchas puertas. Yo tuve la oportunidad de independizarme, de irme en la casa de mi mamá, de comprarme toda la línea blanca, de tener un espacio acondicionado para mis hijas, para mí, de tener cómo pagarle a la señora que me ayudaba a cuidar mis hijas, que muchos le llaman nana, yo le llamo un ángel porque esa señora fue la que prácticamente me las ayudó a criar. Pude volver a la universidad, estudiar en la universidad, graduarme en la universidad porque yo soy técnico en informática. Nunca ejercí porque ya cuando me gradué, yo coloqué en una balanza. O sea, ¿cuánto voy a ganar en esto por un sueldo, por 8 horas de trabajo? ¿Y cuánto estoy ganando yo aquí en esto? Y yo soy la que me pongo mi horario. No, no tengo específicamente que cumplir un horario, sino yo voy a elegir cuántos días voy a trabajar, cuál es el porcentaje por el que voy a trabajar y así sucesivamente. Entonces allí ya trabajé 3 años. Ese señor, que hoy en día pues le tengo mucho aprecio porque de él aprendí mucho, él era ganadero.
Y como yo venía con el tema de la limpieza, del sentido de pertenencia y todo, yo siempre le decía, ¿por qué usted mejor no se va a prender sus vacas? Y yo me quedo aquí en el salón, dándole un cariñito, arreglando aquí, arreglando allá, porque a mí me gustaba que todo estuviese de punta en blanco. Entonces, el trabajar allí me ayudó a conocer de proveedores, de saber dónde vendían los materiales, de saber cómo era el paso a paso como para construir un negocio. Porque igualito cuando le pagan a uno, llevar el control de las finanzas, de saber que hay que separar el dinero, que el dinero no se mezcla, todas esas cositas las aprendí yo con ese señor. Entonces ya a los 3 años sí pasó como ese episodio que hizo un antes y un después, porque recuerdo que llegué a una Navidad donde yo le pagué a otra persona para que peinara a mis hijas porque yo no tenía tiempo para peinarlas. ¿Y cuál será o sea, sería la gran sorpresa para mí que esos peinados fueron los peores de mi vida? Entonces eso a mí me confrontó muchísimo. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que yo peine 35 niñas diarias y que yo no tenga un espacio para peinar a mis hijas? Que tenga que pagarle a otra persona para que me las peine y además, qué peinados tan horribles. Entonces eso me hizo como autoevaluarme. Adicional a eso, en esa última semana, pues también trabajamos en exceso, como hasta la 1 o 2 de la mañana, no recuerdo, lo que fue 23:30. Y yo como que me preguntaba, o sea, ¿realmente esto es lo que quiero? No. Llega un momento en el que ya uno se cansa, volvemos al tema de la monotonía, ya son 3 años en el mismo lugar, haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, eso a mí me cansa. Entonces esperé a que me pagaran. Yo me acuerdo que yo me retiré con 7.000 o 7 millones ganados en una semana. Invertí 5.000 y me quedé con 2.000. Y con esos 5.000 que invertí, me armé mi maleta con todos sus materiales y todo, y me retiré prácticamente con 200 clientes. Esos 200 clientes fueron, en la medida de todo ese tiempo trabajado, los clientes me dejaban su numerito en el bolsillo o intercambiábamos los números mientras hablábamos, en fin. Y en aquel entonces pues habían era telefonitos de esos de letra por letra y había que mandarle mensaje por mensaje a cada cliente. Y bueno, así fue como yo empecé a trabajar a domicilio. Esos fueron prácticamente como, yo diría que como 6 meses o un poquito más. Y en el trabajo de ir casa a casa, casa a casa, pues también uno se cansa, el tema transporte. Lo bueno de trabajar a domicilio es que de pronto tú vas por un cliente y salen tres. Tú vas por una niña y salen cinco. Tú vas por un secado y salen tres secados. Entonces siempre una cosa compensa a la otra. Y en una de esas citas con una cliente, pues una de ellas como que me dice, Neida, ¿tú por qué nunca hablas? Yo no hablaba. Yo siempre iba al cliente, lo atendía, me pagaba y chao. Entonces, ya como en la tercera vez, ella vuelve y me pregunta como que yo por qué no hablo. Y yo le digo, lo que pasa es que nosotros los profesionales de la belleza nos catalogan por ser chismosos y por querer siempre investigar la vida de las demás personas. Y a mí eso no me gusta. O sea, a mí no me gusta que a mí me metan en ese paquete. Entonces ella me dice, ahora vamos a cambiar las reglas del juego, porque de aquí en adelante tú le vas a preguntar a cualquier cliente su nombre, su apellido, su número de teléfono y a qué se dedica. Y yo, pero ¿por qué si se supone que yo ya tengo el número de teléfono, ya tengo su nombre y por eso es que estoy aquí? Y me dice, pero usted no sabe a qué se dedica cada cliente. Y usted no sabe quién es la persona que el día de mañana te puede ayudar en algo. Así que de ahora en adelante necesito que le preguntes a la gente qué haces. Entonces me pone como en esa prueba y me dice, vamos a saludarnos y ahora me vas a preguntar a mí. Me acuerdo tanto que yo ese día como que, uy, o sea, me tenía súper ladillada la cliente y también le agradezco por esa enseñanza tan valiosa que ella me dio ese día. Y entonces hice la dinámica y cuando yo le pregunto, ¿y usted qué hace? ¿Qué se dedica? Me dice, bueno, yo soy gerente del Banco de Venezuela y te puedo ayudar a sacar un crédito para que montes tu peluquería y dejes de estar viniendo a mi casa y yo pueda ir a tu negocio. Y yo me solté a reír porque yo decía, ay, por favor, o sea, esto es un chiste. Y además su dinámica, o sea, aburridora, ¿no? Para mí todo era frustrante, nada era real, todo era irreal, pero por la misma situación y todas las cosas que yo llevaba internamente. De ahí en adelante empieza otro proceso, ella me entrega a los días una carpeta, requisitos y todo lo demás, y de ahí es donde nace el proyecto de Peluquerías Neida, porque así era que yo me conocía antes en las redes sociales. Mi antiguo usuario era Peluquerías Neida.
¿Y cuántos años tenías ahí? Es que quiero tener muy claro la cronografía porque es que todo lo has hecho muy joven y te han aparecido angelitos en el camino y tú has sabido aprovecharlo. ¿Qué edad tenías? 25 años cuando eso. Imagínate. Tenía 25 años, monté la primera peluquería. En aquel entonces yo no sabía que era un estudio de mercado, en aquel entonces yo no sabía que para abrir un local tenía uno que evaluar muchísimas cosas. Simplemente lo hice por intuición. Sin embargo, le doy muchas gracias a Dios porque mi intuición fue muy buena. Yo me metí en un local en un punto muy estratégico en la ciudad de San Cristóbal, entonces me fue muy bien por mucho tiempo, tuve la oportunidad de tener 3 locales en 3 puntos completamente distintos. Fallé en muchas cosas por desconocimiento, porque como era muy joven, no tenía como el tema de la capacitación, de cómo llevar personal, entonces yo pasé a ser como la figura principal en cada local y si Neida no estaba, entonces no había servicio. Y cada vez que yo iba a cada salón, mi trabajo era, o sea, sin parar. Entonces llegó un momento de mi vida donde mi hija mayor me dice, oye mamá, no sé qué edad tenía Laini, pero sé que estaba pequeña. Me dice, estoy cansada de que nosotros no tenemos una vida normal como los niños normales. Nosotros vivimos en la peluquería, comemos en la peluquería, estamos en la peluquería, damos cursos en la peluquería, peluquería. Nosotros no vamos al cine, nosotros no vamos al parque como un niño normal, nosotros. Y ese día pues mi hija me hizo como así algo, o sea, unos cables se cruzaron dentro de mí. Yo decía, es que lo que ella dice es verdad. O sea, salimos de la casa, las llevo al colegio, las traigo del colegio, entramos a la peluquería y de ahí en adelante juega a la peluquería hasta las 7 8 de la noche que ya nos íbamos a la casa. Entonces, de ahí en adelante empecé a trabajar de una manera distinta. Ya no trabajaba ni domingo ni lunes. Yo empezaba a trabajar de martes a sábado. Pero fue un periodo de adaptación muy fuerte para mí, porque siempre he sido como una persona muy entregada al trabajo. Y sé que eso también viene de parte de mi mamá. O sea, yo no recuerdo nunca haber visto a mi mamá descansar. Entonces, el no descansar tampoco es bueno. Claro. Claro. Wow. Y en ese proceso, cuando ya tenías las 3 peluquerías, digamos que aprendiste ensayo y error, o en ese momento buscaste formación o ayuda de algún administrador, alguien que te diera la mano a ti para que tú pudieras delegarte como a cosas de pronto más estratégicas del negocio, o eras multitasking y tenías todos los sombreros puestos. No, en ese momento sí fui multitasking. O sea, yo fui la que administraba, yo era la que compraba, yo era la que atendía, yo era todo era. Hoy en día sé que eso no se debe de hacer porque uno tiene que aprender a liderar pues para poder capacitar a cada persona en el área que le corresponde. Pero me disfruté esa etapa al máximo. De allí es donde salen las capacitaciones, fui la primera persona que dio clases, mis grupos eran de 25, 30 personas. Viajé por Venezuela, conocí estados que no conocía a través de las capacitaciones, viajé a Colombia a través de las capacitaciones. Entonces no todo fue tan malo, todo fue aprendizaje. Y en el 2016, que ya la situación país Venezuela se puso demasiado tensa, ahí es donde yo decido cerrar. O sea, yo digo no, o sea, yo siento que aquí ya estoy trabajando solamente para pagar. Solo trabajas, pagas, así como que la carrera de la rata, como dice Robert Kiyosaki. Entonces era muy agotador, porque sentías que por ningún lado tenías paz. Entonces, a lo que ya cierro, la peluquería, en ese mismo año muere el papá de mis hijas, o sea, fue como un revolcón emocional. Y ya en el 2016 como que mi hermana me dice, Neida, es momento de que tú salgas, es momento de que salgas del país y no sé, yo me quedo con las niñas y tú vete, así, tal cual. En 8 días yo planifiqué el viaje que fue para acá, para Panamá. Yo le decía a mi hermana como que me daba mucho miedo y ella me decía, miedo. O sea, es que usted no ha visto todo lo que usted ha logrado con la edad que tiene. Mi hermana siempre me decía, tú eres mi ejemplo a seguir, Neida. O sea, si yo invento cualquier cosa, tú vas y lo haces porque yo empecé a dar clases fue porque mi hermana me lo dijo. Mi hermana me dijo, Neida, tú eres demasiado paciente. ¿Por qué no sacas un curso para que puedas capacitar a otras personas? Y yo le hice caso y eso fue sold out. O sea, fueron 22 cupos en aquel entonces y de ahí en adelante viene el cuento de las capacitaciones, pero todo partía de una idea de algo que mi hermana veía en mí. Entonces,
yo solamente agarraba la idea y a mi manera ejecutaba. Entonces yo le decía, pero yo no he viajado, yo no he salido de Venezuela, solo he ido a Colombia. Me dice, es lo mismo, o sea, es lo mismo, o sea, no, eso no cambia en nada. Y además, pues, tú necesitas vivir ese tiempo que no viviste cuando eras adolescente. Entonces yo le decía a ella, pero ¿cómo voy a vivir ahora la edad que yo tengo, lo que no vivía de adolescente? O sea, eso no me cuadra por ningún lado en la línea del tiempo. La cuestión es que le hice caso a mi hermana, cuadré con una muchacha que estaba acá, yo llegué fue a David, en Chiriquí, y allá igualito empecé a trabajar en salones, en peluquerías, o sea, yo nunca he soltado el tema de la belleza, nunca, o sea, siempre mis trabajos han sido en salones, con las trenzas, si no es con las trenzas es con el cabello alisado, secado y todas esas cosas. Y en ese viaje, como a los 6 meses, fue que conocí a mi esposo acá. Y con mi esposo pues viví como toda esa etapa que mi hermana decía de la adolescencia, de comer helados, de ir al parque, del enamoramiento. Entonces, era muy extraño estar en otro país sin mis hijas. ¿Por qué? Porque yo ya estaba acostumbrada a que para todos lados eran mis hijas, pero también fue como un despertar. Fue un despertar porque fue como reencontrarme con esa Neida que yo nunca le di como tiempo de encontrarme porque no había tiempo, no había chance de ese tiempo a solas. Y allí descubro que me encanta el tiempo de soledad, pero para crecer. O sea, ahí ya empieza una Neida completamente diferente. Ok, pero ahora yo quiero que hablemos de las trenzas, porque es que la palabra trenzas ha salido muchas veces en el podcast y yo creo que la gente que nos está oyendo diciendo, bueno, pero pues, trenzas y qué. ¿Por qué lo digo? Porque esa era tu habilidad y hay mucha gente que espera tener 1000 habilidades, las cosas perfectas, todo andando de manera precisa para ver si se lanza. Tú descubriste una habilidad, claro, te gustaba el mundo de la belleza, pero tu fuerte y digamos que tu estandarte han sido las trenzas. Cuéntame cómo es que una trenza se vuelve un negocio. Bueno, eso depende de la mentalidad de la persona. Me Eso, encanta. eso depende de la mentalidad de la persona porque hoy en día yo diría que batallo, pero no soy yo la que batallo. Yo simplemente ayudo a mujeres a que suelten esa batalla porque las trenzas, al igual que coser, al igual que la repostería, al igual que la pintura, la fotografía, cualquier habilidad que usted tenga con sus manos es valiosa. O sea, no, el tema, a mí me costó mucho lidiar con el tema de las trencitas. O sea, ¿por qué citas? ¿Por qué, o sea, por qué el diminutivo? ¿Por qué le quitas la fuerza? ¿Por qué le quitas el valor? Sigue siendo un trabajo y sigue siendo un negocio. Estamos intercambiando algo. Yo te estoy dando mi tiempo, mi conocimiento y tú simplemente me vas a pagar por eso. Porque si no, entonces trénzate tú y peínate tú. Entonces, era como a enseñar a la gente. Yo particularmente, Neida, no supe qué fue tener que lidiar con un cliente porque, ay, pero bájale 5, ay, pero bájale. No, a mí el señor de la peluquería del centro comercial me enseñó que el precio que yo le colocaba, eso no era negociable, o sea, ese era el valor de mi tiempo, de mi trabajo, de mi material. Y yo siento que ese señor fue el que me empoderó a mí con esa mentalidad empresarial sin yo darme cuenta porque yo nunca he tenido que empezar como a negociar con la gente. Entonces, al salir a las redes sociales, la gente que viene a mí es con la palabra trencitas, la gente no me paga lo que yo quiero cobrar, es que la competencia está regalando. ¿Por qué te comparas con la competencia? La competencia se llama así, competencia, pero la competencia es la que me ayuda a mí a explorar, a sacar habilidades que no tengo, a sacar nuevas estrategias, a sacar nuevos cursos, nuevos proyectos, pero tú no puedes ver la competencia como que ellos son los que te hunden, los que no te dejan avanzar. No, la competencia te tiene que impulsar. Entonces, en mi caso, siento que el señor de ese salón fue muy, muy, muy crucial en mi vida porque él fue el que me hizo entender que esa habilidad tan poderosa era un negocio. Entonces, al tú compararte con personas de otros países, no personas que estén aquí a la cuadra, al voltear, no. Cuando tú empiezas a ver personas en otros países que están haciendo lo mismo que tú y que están cobrando por un servicio $200, $300, $600, $1800 en Puerto Rico por ir a hacer unas trenzas a domicilio, uno dice, óyeme, o sea, esto es tremendo negocio, pero es un tema de mentalidad.
si nosotros no cambiamos la mentalidad, esto simplemente pasa a ser una habilidad como la señora o la vecina que vende torticas. Así mismo. Yo quisiera que nos regalaras fotos y vamos a mostrarlas acá para que la gente entienda el trabajo que haces con las trenzas. Y también me encanta que hables de la mentalidad porque quiero saber si has logrado pasarles esa mentalidad a las personas que han estado en tus cursos. Es decir, ellas han tomado los cursos para peinarse ellas o han tomado los cursos porque ellas también quieren hacer de las trenzas un negocio. Por las dos cosas. Yo siempre digo que hoy en día yo me siento como en una parte de mi vida donde ya no quiero trenzar, pero sigo trenzando porque es parte de. O sea, si dejo de trenzar es como que algo muere. Pero la gente llega por mí por el tema de las trenzas. Neida, quiero aprender a trenzar. Y ya cuando entran a mis capacitaciones, indiferentemente de la que sea, se encuentran con esta Neida. O sea, esta Neida que no les va a hablar de trenza, esta Neida les habla de negocio, de estrategia, de cuáles son tus hábitos, cuál es tu disciplina, dime quién eres tú y así mismo va a hablar tu negocio, cosas así. Entonces, cuando ya la gente como que se sumerge en ese tipo de capacitación, se dan cuenta que realmente las trenzas no son su negocio. He tenido personas que entraron a aprender trenzas por necesidad porque yo también en su momento lo hice por necesidad, pero al cambiar ese chipcito allí adentro de que la necesidad no nos lleva a ningún lado, entonces al hacerlo por deleite y disfrute, empieza el negocio a funcionar de una manera diferente. Entonces se dan cuenta esas chicas que entran por las trenzas, que realmente eso no es lo que les gusta, empiezan a explorar, qué sé yo. Tengo una alumna que descubrió que lo de ella era el tema de los globos, no sé cómo se le dice a ese arte, pero se dio cuenta que lo de ella eran los globos. Se abrió su cuenta de Instagram, empezó a grabar videos, se sacó de la mente las trenzas y hoy en día tiene un negocio rentable, pero de globos. ¿Pero por qué? Porque conectó realmente con su talento. Entonces, desde el 2022 en adelante, sin darme cuenta, porque yo hago muchas cosas más por intuición que por estrategia. Entonces, se me ocurrió sacar un programa donde yo iba a enseñar a la gente a través de mis años de experiencia cómo podían volver su emprendimiento en un negocio rentable. En mi mente era solamente de trenzas, pero sin darme cuenta pasó la magia de que la gente estaba conectando ahora con su verdadero propósito. Entonces, no son las trenzas, sino es aquella habilidad realmente o aquel don que te hace vibrar, donde te brillan los ojos, donde te brilla el alma, donde te sientes pleno y feliz, o sea, es ahí. Entonces la gente tumban las trenzas de la ecuación y pasan a ser pasteleras, reposteras, los globos, cualquier otra habilidad. Entonces en ese camino empiezo a abrirle horizontes a mucha gente y yo digo, oye, el cuento ya no son las trenzas, pero la gente sigue llegando a mí es por las trenzas porque fue como la manera en la que yo me di a conocer en las redes sociales. Y si yo dejara de trenzar hoy en día, yo estoy completamente segura que hay una parte de Neida que muere. Entonces, por eso trato de mantenerlo, porque en medio de descubrí que también me gustaba comunicar, pero fue un descubrimiento, yo diría que un descubrimiento falso. ¿Por qué? Porque yo creí lo que la gente me decía o lo que yo misma me repetí por muchos años. No, yo sufro de miedo escénico, a mí me da mucha pena. No, 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 no. Y la gente me decía, Nerea, tú no te escuchas cuando tú hablas. Yo no, o sea, por favor, eso que yo dije, eso que yo hablé, escúchate, me decía la gente. Escúchate, porque cuando tú hablas, hay algo que sale de ti que conecta con la gente. Y empecé como a prestarle atención, a escucharme. Entonces, cuando yo escuchaba mis primeras clases, era una confrontación increíble, porque era aprender de mí misma. O sea, cuando yo me veía en pantalla gigante y veía mis clases, yo no creía que yo era la persona que estaba en la pantalla. Lloraba, tomaba notas, hacía mis tareas como si yo fuese una alumna de la persona que estaba en la pantalla. Y era una cosa increíble porque yo decía, ni yo misma sé lo que yo estoy haciendo en la gente. Entonces, al empezar a escucharme, me doy cuenta que toda la vida he comunicado, pero yo me creí el tema del miedo escénico, de no me gusta comunicar, de me da pena, de no, 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 eso no. Entonces, como que tumbé esa barrera y hace 2 años dije, yo me voy a tragar todos los libros que me tengan que tragar, voy a estudiar, voy a prepararme, voy a ir a todas las clases que tenga que ir. Y empecé a autoescucharme, autoescucharme, autoescucharme. Y yo decía, qué increíble, porque si yo lloro por escucharme,
y conecto conmigo misma sabiendo que soy yo misma, pero me veo desde afuera, entonces realmente estoy impactando la vida de las personas. Quiero preguntarte si en algún momento pensaste en rendirte. Sí, muchas veces porque aquí hay un paréntesis. Yo estoy en Panamá, quedo embarazada, a los 6 meses me voy a Venezuela porque por el embarazo yo no pude seguir trabajando acá, entonces mi esposo y yo tuvimos una situación como muy difícil, yo decido irme, él me dice, Neida, cuando la gente ama no retiene, y él me apoya a que me vaya, yo tengo a Sofía en Venezuela, y de allí es donde yo salto a Colombia. Entonces, cuando yo salto a Colombia, dejo todo lo que está en Venezuela y empiezo en Colombia desde cero, o sea, desde cero es desde la nada, o sea, una mano adelante, una mano atrás, 3 maletas y 3 muchachas. En aquel entonces, pues llegué como quien dice a vivir en la casa de unas personas que me conocían, pero era como que en ese momento Dios me había quitado todo. En ese momento yo no lo entendía, pero todo lo que era lujo, comodidad, confort, toda esa vaina se fue. Nosotros llegamos a dormir en una colchoneta en el piso, jamás aguantamos hambre, pero eran tiempos donde yo de rodillas en las noches cuando las niñas se dormían, yo le decía, Señor, pero ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me sacaste de Venezuela? ¿Por qué me trajiste a este país? Y eso fue como 3 meses, chíllale a Dios todos los días, en la noche, en la madrugada. Yo era súper flaquita, hubo gente que pensó que yo estaba enferma porque adelgacé muchísimo, muchísimo. Y bueno, sin darme cuenta era Dios que empezaba a hacer su hermoso trabajo en mí. Entonces, un día como cualquiera me hicieron una invitación. Una amiga me dice, Neida, yo no tengo cómo ayudarte económicamente, pero lo único que puedo hacerte es invitarte a un lugar muy especial, y ella me llevó a una iglesia cristiana que de ahí en adelante, o sea, yo paso a la puerta de esa iglesia y yo sentí algo dentro de mí que yo dije, wow, yo aquí me quedo, aquí me planto. Ese día fui con mis hijas y de ahí en adelante empecé a ir a todas las actividades con mis hijas y comienza un despertar, o sea, empiezo a sentir la mano de la gente que yo jamás me imaginé. O sea, a mí me llegaba la gente donde yo vivía con un mercado. Esto es de parte de Dios. A mí llegaba alguien con una caja de ropa. Esto es de parte de Dios. O sea, eran cosas donde a mí la vida me enfrentaba con el tema del ego. O sea, el desconocido me está regalando cosas a mí. Y entonces viene el tema de la vergüenza, el tema de la pena, el cómo hago para lidiar esto si yo jamás había recibido nada de esta manera. Bueno, ahí es donde empieza internamente como medita a trabajar muchas cosas internas. Y un día como cualquiera estoy yo en la iglesia y siento que el pastor me toca como por aquí y me dice, muchachito, tengo un mensaje de Dios para ti. Y me acuerdo que yo me la vivía como tan obstinada. Y yo le digo, ah, es que usted habla con Dios. Wow, tiene super dones, ¿no? Y él me dice, ay, muchachita del carrizo, o sea, tú de verdad que no le bajas ni dos, ¿no? Y yo le digo, ¿y cómo es eso que usted habla con Dios? O sea, ¿cómo hace la gente para hablar con Dios? Y él me dice, bueno, y me señala un árbol grandísimo que estaba afuera de la iglesia, y él me dice, ¿tú ves ese árbol que está ahí? Y yo le digo, sí, es un árbol, y me dice, Dios te manda a decir que cómo ese árbol da frutos. Y yo le digo, porque es un árbol y todos los árboles dan frutos, si no, no se llamarían árboles. Me dice, no, o sea, esa no es la respuesta, muchachita, déjate guiar, me dice él. Entonces ya cuando él me dice eso, vuelve y me toca, yo como que bajo la guardia, ya como que todas esas espuelas que yo tenía así para lo que él me fuera a decir y para yo contestarle se fueron. Y él me dice, bueno, ese árbol dio frutos porque aguantó la sequía, la lluvia, los bachacos, las inundaciones, el sol, la tormenta. Vino el hombre que no tenía nada que hacer y le hizo figuritas, lo talló. Y aún así, aunque tú no lo entiendas, este árbol ocupa toda esta cuadra, me abren los brazos así, sus raíces están por debajo, tú no las ves. Y si yo te digo a ti que vayas y lo tumbes, no lo vas a poder tumbar porque él es muy fuerte. Y Dios te manda a decir que como tú pareces una cabra loca de tierra en tierra y vas de aquí para allá y de allá para acá, por esa razón Él no te ha edificado. Y también te manda a decir que si tú te quedas quieta, Él te va a edificar. Cuando Él me dijo eso, yo sentí un fuego dentro de mí que yo dije, aquí fue y aquí me quedo.
Cuando yo llegué a la casa, recuerdo que mi esposo me llamó y yo le dije, bueno, esta que está aquí se planta como un árbol en Colombia porque Dios dijo que si yo me quedo quieta, Él me va a edificar. Y yo recuerdo que yo llegué a Colombia con 16.000 seguidores. Pasaron escasamente 3 meses para que yo empezara a grabar y se me empezaran a hacer mis videos virales. Empieza una nueva revolución en mi vida porque empieza la gente a conocerme a nivel internacional. Porque 16.000 seguidores pueden ser mucho para muchas personas. Pero en ese entonces yo como que nunca le daba valor a ese tema de las comunidades en las redes sociales. Entonces se me hicieron virales varios videos y empieza la gente a conocerme, una cosa, la otra, y se me da la oportunidad de trabajar en Cúcuta como marca dentro de una empresa. Esa es otra etapa. O sea, voy, presento mi trabajo, tengo tantos años trabajando en esto, si te sirve, yo voy a hacer una marca dentro de otra empresa porque ya tenía 45.000 seguidores. Entonces, la señora como que no le resuena y yo le digo, no puedo trabajar dentro de tu empresa, con tu marca, porque yo ya tengo la mía. Y todo lo que yo publique en mi Instagram, tengo que repostearlo con tu cuenta, porque la gente tiene que saber dónde estoy trabajando. Entonces, si no te sirve así, pues entonces yo trabajo, pero yo jamás te voy a mencionar. Yo buscaré mi manera y mi estrategia para hacerle saber a la gente dónde estoy. Y todos los trabajos que yo publique en mis redes sociales, jamás voy a publicar su salón. Ah, pues a ella no le pareció. Aceptó que yo trabajara como marca dentro de su empresa, eso es otra enseñanza también, porque era la única empleada que tenía un uniforme diferente, la única que tenía un horario diferente, un porcentaje diferente, porque el porcentaje lo coloqué yo, porque yo era la que sabía lo que iba a cobrar por mi trabajo. Y ya de ahí prácticamente armé como mi clientela. Trabajé un año fijo en ese salón, viene la pandemia, me retiro y en plena pandemia viene como el auge de más trabajo. O sea, para mí la pandemia fue buenísima. En la pandemia trabajé con clientes que yo jamás pensé que iba a trabajar. Me di a conocer por el hecho de peinar niñas muy pequeñitas, porque Sofía empezó a grabar sus primeros videos como al año, año y medio. Entonces, al hacerse virales esos videos, yo me voy a conocer por peinar bebés. Entonces, en Cúcuta me gané como ese mercado. Ay, la muchacha que peina niñas chiquiticas porque pues tengo el don de la paciencia y a mí me gusta peinar niños sin hacerlos llorar. De hecho, yo sufro en las peluquerías infantiles porque hoy en día hay mucha gente trabajando, pero sin pasión, solamente por necesidad. Entonces no se tiene como ese don que hay que tener con los niños, que es necesario para que el niño se sienta en confianza y se sienta en confort con la persona que lo está peinando. Entonces usted lo que ve desde afuera es como una guerra. El niño se mueve, el niño llora y la persona que lo está peinando, cortándole el cabello batalla y entonces desde afuera eso es como una guerra campal. Mientras que si la persona tuviese la disposición interna de conectar con ese niño, la historia sería completamente distinta. Entonces de allí vienen las clases virtuales. Una persona me contacta desde Estados Unidos y me dice, mira, tú no me puedes dar clases de trenza. Y yo decía, pero es que yo jamás he dado clases de trenza, yo sola en mi mente, ¿no? Y entonces yo le digo, sí, sí, claro que yo te puedo dar clases de trenza. Y me acuerdo que faltaba un día para la clase y la muchacha me escribe y me dice, ¿y usted no me va a pedir una lista de materiales, ni un cabezote, ni nada? Y yo, ay, sí, qué pena. O sea, esa alumna vino a enseñarme a mí lo que yo tenía que hacer paso a paso. Y fui la primera persona del rubro, como quien dice, para este ladito, Colombia y Venezuela, que empezó a dar clases virtuales del tema de las trenzas. Wow, pero esto ha sido una trayectoria que me ha dejado boquiabierta porque, a ver, la idea era entender cómo las trenzas se habían vuelto un negocio, pero es que terminaste con cursos, terminaste cambiándote de país, terminaste imponiendo, que con el buen sentido de la palabra, una marca porque ya tenías una identidad. O sea, las trenzas han sido tu sostén. Y vuelvo y digo, es algo que a lo que tú le metiste pasión y yo creo que ahí estuvo la diferencia, como dices tú, la mentalidad. Cuéntame cómo regresas a Panamá, porque estando también instalada en Colombia, ¿qué pasa para regresar a Panamá? Yo regreso a Panamá después de 3 años. Por eso es que yo digo que mi vida es un testimonio fiel para muchas personas, porque sé que el tema de la distancia no lo soportaría todo el mundo si no tiene realmente la sabiduría para poder soportar.
porque en todo ese tiempo yo estuve ocupada en trabajo, en hijas y en crear ese vínculo espectacular porque nos volvimos cuatro para todo. O sea, si teníamos una tortica, la tortica era para las cuatro. Si era comida a granel, entonces era para las cuatro. Pero si había poquito, pero era para las cuatro, entonces nos convertimos en una fortaleza de cuatro. Ahí es donde yo siento que realmente aproveché al máximo el tiempo con mis hijas mayores que no había tenido la oportunidad de disfrutar mientras que ellas crecieron. Entonces, en todo ese tiempo, pasan 2 años y 7 meses y mi esposo me dice, estando acá y yo allá, Lady, ¿nosotros qué vamos a hacer? O sea, esa relación a distancia, ¿para dónde va? O sea, para ningún lado. Y yo dije como que, bueno, yo necesito sabiduría divina y yo voy a ir a buscar a alguien que yo no conozca y que no sepa de mi vida y le voy a preguntar qué debo hacer. Y yo fui y busqué por allá una cita en la misma iglesia, pero con esa gente que tiene como 80 años y yo decía, esa gente me va a dar a mi palabra. Y me reuní con una pareja de esposos, unos señores súper mayores. Y voy y les cuento más o menos por encimita y en menos de 5 minutos el Señor me dice, ajá, ¿y quién conoce aquí de Dios? Yo le digo, yo. Me dice, uy, eso está fácil, hija, me dice. Aquí la que se tiene que mover es usted. Ay, yo me acuerdo tanto que yo a ese señor lo vi tan chiquitico, yo salí de esa oficina y estrellé la puerta y yo le dije, ¿es en serio que usted me va a venir a decir a mí que yo me tengo que mover después de 3 años, después de que Dios me dijo que me quedara quieta, que Él me iba a edificar? Bueno, yo salí que yo ese día parecía un dragón. El que me hablara, yo lo iba a quemar. A todas estas, yo dije, bueno, yo fui a buscar ayuda, encontré la respuesta y tengo que cumplir. De hecho, yo tengo en mi brazo tatuado, la obediencia no tiene sentimientos porque aprendí que cuando uno realmente se casa con Dios, y cuando hablo de Dios, Dios no es religión, para mí Dios no es el templo, para mí Dios no es la iglesia, Dios es conexión. Entonces aprendí que el tema de la obediencia es algo que el ser humano desconoce porque por desobediente es que le pasan las cosas que le pasan. Entonces, la obediencia no tiene sentimientos. La humanidad funciona y hace las cosas por emocionalidad. Y la palabra dice que tenemos que ser personas racionales. O sea, Dios quiere hijos racionales para enviarles sus bendiciones. Entonces, yo decía, bueno, aquí no hay sentimiento que valga, aquí hay que ser obediente, yo me tengo que volver a ir con una mano adelante, con una mano atrás, dejar todo botado y ya. Entonces empecé a organizar el viaje, todo lo demás. Cuando llego acá a Panamá no me dejan ingresar por un documento. Después de 3 años mi esposo se quedó con las flores, la sorpresa, todo para atrás. Mm. Cuando yo digo para atrás, fue un para atrás muy fuerte porque yo ya había vendido prácticamente la mayoría de las cosas. Entonces llego, ya no hay cama, ya no hay televisor, ya no hay una cosa, ya no hay la otra. Y Ay, qué angustia. y volví y yo le decía a Dios, pero ajá, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Y bueno, entre qué es esto, le doy muchas gracias a Dios porque pasaron 21 días, murió el abuelo de mis hijas, que fue el Señor que estuvo siempre allí para mí y para mis hijas y para las tres, porque era el abuelo de las dos mayores, pero él le dio amor a Sofía como si también fuese su nieta. Y entonces lo que uno no entiende en el momento tiene siempre un gran para qué. Yo tenía que estar con mi hija o con mis hijas en ese proceso de la muerte del Señor. Entonces ya después se lograron organizar los documentos y todo. Y mi hija mayor me dice como que ahora sí ha llegado el momento de que te vayas, mamá, porque tú tienes que ir a hacer vida. O sea, conmigo ya hiciste lo que tenías que hacer. Por mí, no te detengas. Cuando mi hija mayor me dijo eso, yo decía, o sea, es mi hija la que me lo está diciendo, no es cualquier desconocido. Pues ella me dio como esa fuerza y ese impulso de lárgate, o sea, vete ya. Entonces a lo que me vengo, hay otro proceso. Te vienes a encontrar con una persona después de 3 años que no has visto. Ya no es la misma persona, ya no soy la misma persona. O nos volvemos a conocer o esto no funciona. Entonces viene ese proceso de reencontrarte con esa persona que hablabas todos los días por WhatsApp, pero ahora la tienes en físico. Ahora te das cuenta que tenemos estilos de vida completamente distintos. Yo cambié todo el trasnocho por la paz, por el sueño. O sea, yo más nunca de trasnocharme, no. O sea, para mí el hecho de dormir y descansar es súper importante para poder rendir al día siguiente. Entonces, pues ya me encuentro con una persona
de jugar, de estar con sus amigos, el béisbol, una cosa y la otra, entonces era otro proceso. Y en todo ese proceso, o sea, mi rescate o el rescate de Neida fue la lectura. Yo empecé a leer libros de metafísica, en este caso conecté mucho con la IN, hice asesorías privadas y la IN me llevó a otro punto de mi vida donde yo tuve que empezar a ver a mi esposo con otros ojos. O sea, tenía que cambiarme yo internamente pues para poder verlo a él con otros ojos y empezar una vida completamente distinta. Yo siempre, en mi rebeldía, yo le decía a mi esposo, o sea, yo no quiero estar aquí, o sea, yo quiero irme, yo quiero regresar a Colombia. Él sacaba su tarjeta y me decía, toma, aquí está, si quieres comprar los pasajes. Y yo mismo voy y te llevo. Y te dejo allá de donde venías. Entonces a mí eso me afectaba muchísimo porque yo decía, ¿y por qué a él no le importa que yo me vaya? Claro, el plan de víctima. Había una víctima dentro de mí que no me dejaba vivir en paz. Porque pobrecita, me fui de Venezuela, pobrecita, me fui de Colombia, pobrecita, llegó a Panamá, pobrecita, pobrecita, pobrecita. Y en medio de empieza ese estudio interno, pero parejo, parejo, parejo. Me doy cuenta que yo vengo son repitiendo patrones de mamá, de papá, de los abuelos y todas esas cosas que tenía que dejar atrás. Y empieza realmente mi trabajo en el crecimiento personal. Empiezas en este crecimiento de desarrollo personal, empiezas ya como digamos que a unir a tu familia, a ya empezar a echar raíces en Panamá. ¿Cómo llegas a este proyecto que ya tienes, digamos, montado hoy en día tu emprendimiento en Panamá y al proyecto del podcast y a todo lo que estás haciendo ahora? Porque Esto es algo súper loco porque, Marce, como te digo, yo sigo siendo mujer de intuición. Entonces, yo salgo de mentoría con la I, yo tuve mentoría privada y yo decía, ¿ahora qué hago yo con este conocimiento tan valioso que yo tengo? O sea, ¿qué me invento? ¿Qué hago? Y a mí se me ocurrió sacar una clase gratuita por las redes sociales. Un lunes agarro y digo, bueno, este lunes vamos a tener, el jueves vamos a tener una clase de planificación 2020, planificación para tener un 2024 exponencial. Entonces, del lunes al jueves, yo logré reunir 1.500 personas en YouTube de manera orgánica. Entonces, ya estando en la clase, yo decía, ¿y ahora qué hago con esta gente? O sea, eran conversaciones internas, pero eran muy locas porque era yo con yo, como por decir que estoy ahorita aquí con ustedes y era mi mente procesando, ¿y ahora qué hago con esta gente? ¿Para dónde me la llevo? ¿Qué voy a hacer? Y yo decía, bueno, el plan B es llevármelas para un grupo de WhatsApp, no puedo hacer más nada. Y me llevo a 300 mujeres a un grupo de WhatsApp. Y después yo digo, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer yo con estas 300 mujeres? Ah, pues entonces a mí se me ocurrió, yo dije, pues yo voy a replicar lo que la IN hizo conmigo a mi manera. O sea, yo siendo negra. Y me voy a dedicar a trabajar con estas mujeres 3 meses a ver qué pasa. Yo quiero saber si ese cuento de que la gente trabaja a distancia, que le dedican tiempo a las personas y la gente cambia. Yo quiero saber si eso es verdad. Entonces, como que me puse ese reto, empecé a trabajar con esas 300 mujeres. Yo les dedicaba 1 hora diaria, de 12 a 1 de la tarde. Cuando digo dedicaba, es porque yo abría el grupo, podía enviar notas de voz, enviaba videos y empezaba ese grupo, o sea, la que responde una, responde, estamos hablando de 300 personas. Y que se empieza ese grupo a compartir y una cosa y la otra. Entonces, así fueron 3 meses, donde sábado y domingo el grupo se cerraba, ahí nadie respiraba, nadie nada, arrancábamos el lunes y sin darme cuenta, en ese grupo yo metí hábitos, disciplina, lectura consciente, mentalidad, eh, el tema de emprendimiento, el tema de negocio, pero por sobre todas las cosas el amor propio y el reconocimiento. Entonces, en el autorreconocimiento empiezan esas mujeres a descubrir que realmente tienen una fuerza interna que no sabía que la tenían. Y en el proceso empiezan los esposos a enviarme notas de voz. Hola, señora Neida, ¿cómo está? Yo quería agradecerle porque desde tal día que usted hizo tal cosa, mi esposa ha sido diferente y gracias a que ella es diferente, yo ahora soy diferente y ahora estamos haciendo tal cosa diferente. Tú hiciste esto a mi esposa lo aplicó conmigo, yo ahora estoy leyendo, yo ahora estoy haciendo deporte. Y comienza como esa ley del efecto dominó, donde uno cambia, todos cambian. Y lo mismo pasó con los hijos de muchas mujeres. Entonces yo decía, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces
Ese grupo hoy en día se mantiene, hay como 150 mujeres todavía, o sea, estamos hablando de que fue un año completo, pero yo me dediqué, fueron 3 meses fijos. En esos 3 meses fijos leímos como 4 o 5 libros también. Entonces, Neida no cambió 300 mujeres, Neida cambió miles de personas, solamente con una prueba piloto. Entonces yo siempre decía como que, ¿qué voy a hacer yo ahora con el grupo de Mujeres Imparables? Me metí en el tema de los lanzamientos, los infoproductos, todo el tema digital y cada vez que tenía un equipo y yo le hablaba de Mujer Imparable, a nadie le sonaba Mujer Imparable. Todo el mundo me decía, no, Neida, eso no, eso no funciona, eso no sé qué. Todo el mundo enfocado en el tema de las trenzas, negocio, emprendimiento, no sé qué más. Nadie me quemó la mecha, pero yo nunca me olvidé de esas mujeres. Yo siempre las dejé ahí en silencio, seguía interactuando, dedicándoles tiempo y todo lo demás, sin necesidad ni de hacerlo público ni de sacarlo en las redes sociales, sino allí en silencio. Y ahorita en enero yo estaba entrenando y a mi mente llegó el tema de Mujeres Imparables Podcast y yo decía, me paré, dejé de entrenar, lo anoté en el celular y yo decía, un podcast. Pero a mí me gusta hablar. Y yo decía, ¿qué necesito yo para hacer un podcast? Un teléfono y un micrófono. Y bueno, se lo comuniqué como a 2, 3 personitas. Siempre que yo le cuento las cosas a la gente me trata como loca, que me ubiquen, que esas cosas no se pueden hacer así, que hay que tener. Y yo soy muy partidaria de que usted tiene que hacer con lo que tiene. Y lo que usted quiere va a llegar. Pero usted no puede esperar a hacer cuando las cosas lleguen, porque si no se le va a ir toda la vida. Entonces yo decía, no, yo no puedo escuchar a esa gente que me dice, necesitas. Me olvidé. Se me dio la oportunidad de viajar a Colombia porque iba a dar unas capacitaciones virtuales con una colega de Estados Unidos. Y yo iba en el avión y yo decía, ajá, ¿qué es lo peor que yo puedo perder? Que la gente me conozca porque no va a pasar más nada, Neida. Vamos a echarle, como quien dice, pichón a eso del podcast. Y empecé en el mismo avión como a hacer la lista a quién le iba a escribir. Me metí en el computador, diseñé una tarjeta de presentación espectacular en Canva, no sé qué, y agarré esa tarjeta para fulano, para sutano, para prensa y terminé grabando 18 entrevistas en Medellín, entre Medellín y entre Cúcuta. Entonces, cuando yo las grabé, ocurre como esa cosa de cómo lo lograste en tan poco tiempo. ¿Cómo es que haces 18 entrevistas en menos de 15 días, negra? Y empiezo yo misma, como no, a autoflagearme y a enfrentarme como que, o sea, ¿qué es eso? ¿Cómo que ya lo hizo y va a empezar a autosabotearse? No, nada de eso. Entonces, como que Dios me dice, ¿y tu historia para cuándo? Si tú no grabas tu historia, tú no vas a poder sacar el podcast. Entonces ahí es donde yo decido grabar el primer capítulo, pero después de los 18. Yo busqué a una persona y yo dije, yo necesito que me entreviste a alguien que me conozca, alguien que sepa de mi vida, alguien que sepa de mi historia. Y precisamente el muchacho que me entrevistó fue el primer mentor que yo tuve en el año 2019. Fue la primera persona que me enfrentó a mí a las cámaras en redes sociales. Entonces, como él sabe quién era esa Neida detrás de cámaras, que qué pena, yo no quiero que la gente me vea. Mis primeros videos eran solamente mis manos y la cabeza de Sofía. Sofía era la que se robaba la atención de los videos. Yo no tenía que salir. Entonces, él fue el que me retó. Esta semana vas a salir tú y vas a hablar y vas a decir esto y esto. Pero yo siempre era el miedo, el temor, una cosa a la otra. Él fue el que me hizo salir a historias de 15 segundos o de un minuto, que creo, no, 15 segundos eran las de antes. Entonces él fue el que me hizo salir a cámara. Entonces cuando yo llegué a Medellín, yo le dejé un mensajito de que si él me podía entrevistar y todo lo demás, me dice, claro, amiga, ven a mi apartamento, no sé qué. Y cuando él me ve, él me dice, ¿usted quién es? O sea, usted no es la negra con la que yo trabajé hace años. Y yo le digo, por esa razón, es que yo necesito que sea usted el que me entreviste. Entonces él se quedó sorprendido, primero por mi cabello. Claro. Cuando yo empecé las clases con él, mi cabello era por aquí, chiquitico como Dora la exploradora. O sea, yo veo esa foto y yo digo, ¡ah! ¡Qué locura! Y él me agarraba el cabello y me decía, negra, pero ¿y ese cabello? Yo le digo, mi cabello es parte de mi proceso. Mi cabello me enseñó que con la paciencia usted puede liderar cualquier proyecto. Si usted no es paciente, usted no puede hacer absolutamente nada. Porque yo decía,
En la medida que el cabello me crezca, así mismo yo puedo ser paciente con cualquier cosa que yo me proponga. Y si el cabello me duró 3 años para crecerme así como está, yo decía que son 3 años, 1000 días, eso pasa súper rápido. Entonces mi cabello representa eso. Para las personas que no lo saben, mi cabello representa el tema de la paciencia, porque yo era una persona que yo quería todo para allá, o sea, para allá, para allá. Y si no se daba esa frustración, ese enojo con uno mismo, entonces por esa razón se graba el capítulo de Neida para poder mostrarle a la gente quién soy yo, qué pasó con Neida y por qué era que yo quería sacar adelante el proyecto de Mujeres Imparables. Actualmente, actualmente estoy trabajando con una membresía privada, o sea, un grupo exclusivo de Mujer Imparable. Yo estaba lavando los platos y Dios me dice, sácate una membresía. Cuando yo digo Dios me dice es la intuición, llámese como ustedes quieran, pero es el sexto sentido el que está ahí diciéndole a usted, actúe. Y yo estoy lavando los platos y como que dice, membresía de Mujer Imparable. ¿Y qué voy a perder yo? Vamos a intentarlo. Y ya, y llevo más de 25 mujeres. Wow, qué locura de historia. sí, ¿Sabes qué, Neida? Quiero hacerte extraoficialmente, o bueno, oficialmente más bien, quiero hacerte oficialmente y sin contar con Marce, pero sé que Marce me alcahuetea. Nosotros nos alcahueteamos todo, por eso tenemos este podcast. Em, Quisiera que grabáramos un capítulo sobre el tema de el autorreconocimiento, porque hemos entrevistado a muchas mujeres, también hemos tenido invitados hombres, pero siempre coincidimos en que las mujeres nos damos muy duro. Y yo creo que un ingrediente, y tú me lo confirmarás, que fue crítico para que estas mujeres de tu grupo pudieran hacer un cambio en ellas, que se reflejara en su familia, que el esposo te agradeciera, que los hijos también cambiaran, fue como sembrarles esa semilla del autorreconocimiento. Entonces, no es el tema de este podcast, el tema de este podcast es tu historia y tu trayectoria, pero sí quisiera que habláramos un día sobre ese tema, el autorreconocimiento y el cambio que se logra. Si nos aceptas la invitación, es solamente que cuadremos fecha. Súper encantada porque yo siento que cuando una persona se autorreconoce es volver a nacer. No vamos a hacer spoiler, vamos a manejar eso en el próximo capítulo porque sí, sí creo que lo vamos a cuadrar. Marce, ¿estás de acuerdo? Porque es que el podcast es de las dos, pero totalmente. Marce y yo nos fumamos lo mismo, entonces ahí como que nos movemos. De hecho, la invité porque yo tuve la oportunidad de escuchar parte de su historia, pero me encanta la idea. Neida, te quiero dar las gracias por este espacio. ¿Me dejas hacer un resumen? Que siempre lo hago yo, pero este está muy duro porque tiene de todo, que no se me quede nada por fuera. De verdad que tu historia es inspiradora. Soy fiel creyente de Dios. Tengo una historia personal también de que me llevó literal al desierto y me sentí identificada y resoné en muchas cosas contigo de las cosas que decías cuando uno se arrodilla y pregunta por qué me pasa esto y por qué a mí y después en el tiempo entiende el para qué. Increíble el tema de la mentalidad desde lo joven que estabas porque viste un ejemplo en tus papás, el de ser independiente siempre, el tema de que tu hija fue tu motor para salir adelante y para que no hubiera barreras. Después, a medida que vas creciendo y cogiendo experiencia, el poder ser, digamos, tu propia jefa, el montar tu negocio, aún muy joven, sin saber de muchas cosas y sin haber terminado la universidad y tampoco haber estudiado una carrera que te permitía gerenciar un negocio, sin embargo lo hiciste. Nadie mejor que tú para decir pues que recorriste todas las etapas y los caminos y pasaste de trabajar muy duro. Es obviamente una de las cosas que hablamos aquí en el podcast, que definitivamente sembraste durante mucho tiempo y has empezado a cosechar. A pesar de esos momentos difíciles, nunca te rendiste. Entonces, resumiendo, pues es el tema de la mentalidad, las ganas de salir adelante, los hijos que sean el motor y no la excusa de que un negocio o una habilidad le diste el valor que realmente tenía. No era solo trenzar un cabello, sino era toda la historia que había detrás de eso. Cómo eso se volvió el motor de llegar a impactar a otras personas, de enseñar a trenzar y al estar trenzando, estabas enseñando habilidades, estabas enseñando autoconocimiento, estabas empoderando a otras mujeres y cómo esa semilla fue creciendo de manera exponencial en el entorno. Adicionalmente, cómo tuviste que en el camino prepararte tú, crecer, prácticamente volver a conocer la persona que era tu pareja en ese momento
entender que donde querías echar raíces y en el momento que entendiste echar raíces no pudiste llegar a Panamá. Todo este tema que te hace llegar a ser la persona que eres hoy en día y creer en tu intuición. Como decíamos, puede ser Dios, esa vocecita interna que siempre tenemos y esas señales que se van dando. Y a pesar de que tu intuición, la gente en tu entorno de pronto no creyera en ti, tú creíste en ti y eso bastó para que logres lo que has logrado hoy en día. Me parece inspiradora tu historia, lo que estás haciendo, el tema de tu membresía, porque con tu historia es ejemplo de que las barreras son mentales y los techos también, pero que para llegar a eso tú has tenido que recorrer un camino también de educación y de crecimiento, y eso es lo que te ha permitido a lo largo de la vida tener herramientas para cada vez hacer mejor las cosas. Entonces, bueno, no sé si se me quedó algo por fuera, pero de verdad que gracias por tu tiempo, por compartir con nosotras y por contarle a nuestros oyentes cómo una historia puede cambiar la vida de muchas personas y que eres hoy en día inspiración. No, Marcela, muchísimas gracias a ti por la invitación, a Juliana también. Me dio muchísimo gusto compartir entre mujeres, porque sé que si una mujer brilla, las demás también van a brillar.